3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate y hoy con nosotros Jerónimo Vargas, CEO y fundador de Aconcagua. Jerónimo, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y de pronto, para iniciar, cuéntanos un poco de qué hace la empresa y qué de hecho te ha inspirado de crearla. Bueno, primero que nada, Fabián, muchas gracias por invitarme. Te cuento nuestra historia. Empezamos a trabajar con un grupo de amigos por allá por el año 94. En el 95 iniciamos nuestro primer gran proyecto para una empresa de Buenos Aires. Nosotros somos de Mendoza, es una ciudad que está al oeste de Argentina. Y bueno, ahí fue cuando se empezó a consolidar nuestro equipo. Éramos amigos que nos llevábamos muy bien trabajando juntos. Varios estábamos en la misma empresa y uno de ellos era consultor. Y seguimos colaborando a lo largo de esos años, y en el año 2000, Fernando, que es el mayor de nosotros, tuvo la idea, o sea, tuvo la inspiración, y nos invitó a participar de una startup de tecnología. Él era muy fuerte en consultoría, en aquel momento en orientación a objetos, y fue nuestro mentor en agilidad. O sea, él estaba muy interesado en las metodologías de desarrollo, y teníamos mucha sinergia porque a él le gustaba dar consultoría sobre cosas que pudiera, digamos, probar en el terreno, ¿sí? Con experiencia empírica. De ahí jugábamos muy bien en equipo, porque yo y otros de mis socios actuales éramos desarrolladores de software. Entonces implementábamos las tecnologías modernas de desarrollo y aplicábamos las metodologías ágiles que estaban empezando a ganar terreno después del año 2000. Y bueno, el área de desarrollo empezó a crecer, y en el año 2005 nos dimos cuenta que las dinámicas de la consultoría y de la fábrica de software, como la llamábamos en ese momento, eran muy diferentes, y decidimos hacer el spin-off. Entonces quedó por un lado la consultora y por el otro lado la fábrica de software, ¿sí? Y por suerte seguimos siendo amigos después de casi 30 años, y por suerte seguimos también siendo socios y trabajando juntos. ¿Y cómo sería la vida sin tu empresa? No sé, la verdad que dentro de poquito voy a cumplir más años estando dentro de mi empresa, o sea, que estando fuera. Así que dentro de 2 años va a pasar, así que la verdad que es un poco difícil de pensarlo. Pero bueno, hace poco también, eh, digamos, como parte del proceso de evolución dentro de una compañía, eh, vas pasando de un rol a otro. Yo recuerdo, yo empecé en esta empresa que tenemos hoy como pasante, y a ver, fui escalando en el liderazgo, llegué a ser el CEO, después pasé a ser el presidente del directorio. Actualmente estoy en el directorio de la compañía, y a ver, o sea, es una actividad que tiene mucha responsabilidad, que requiere mucho análisis, mucha planificación estratégica, pero verdaderamente, eh, digamos, le falta la adrenalina de la operación. Entonces, hace poco decidí iniciar una actividad, una práctica como consultor, y eso me llevó a conocer una empresa que me propuso trabajar con ellos como CTO. eh, Así que bueno, así que ahora también estoy trabajando de nuevo en la línea, de nuevo en la operación, y muy entusiasmado con eso.
Estás en dos roles. Uno es como más director de tu propia empresa y otro es CTO más operativo en la otra empresa. ¿Qué te gusta más? Y es como ser Batman y Bruno Díaz. Y la verdad es que me gusta más el rol operativo. O sea, el rol operativo tiene más adrenalina, tiene más, me entusiasma más. eh, a ver, como todo, son gustos, ¿sí? Necesitas la Me gusta la adrenalina. trinchera y me gusta embarrarme los zapatos. Bueno, sí, Así que interesante. bueno, por suerte, a ver, tengo la suerte de tener de tener las dos cosas y poder comparar, ¿sí? ¿Y, Pero sí. y te imaginas vivir sin tu empresa? Como solo ser CTO en el otro rol, ¿eso te gustaría o qué te Eh, faltaría? no, a ver, la verdad que, bueno, primero que nada, yo soy argentino, entonces los argentinos estamos más acostumbrados a la incertidumbre que a otra cosa. Entonces, eh, de repente desarrollamos como esa certidumbre, ¿sí? De que nos vamos a adaptar a lo que venga. Así que, a ver, me imagino vivir sin mi empresa, sin tener un emprendimiento propio, la verdad que no, la verdad que no. Pero bueno, la realidad es que hoy mi emprendimiento digamos, requiere poco de mis habilidades en tecnología, o sea, y más de mis habilidades como director o eh, como estratega, ¿sí? Y la actividad de consultoría, y bueno, y esta nueva posición, me demandan mucho más en lo operativo, o sea, en la toma de decisiones del día a día, en mirar bien en hacer zoom sobre todas las cosas de la operación, distinguir lo importante de lo no importante, y sobre todo en el relacionamiento, ¿sí? O sea, porque, digamos, o sea, el directorio los directorios son equipos, pero en donde la colaboración es mucho menor, es menor en cantidad de tiempo, y se comunica principalmente con una persona, que es el CEO de la compañía. En cambio, en las posiciones ejecutivas, o sea, tenés mucha oportunidad de colaborar, de trabajar en equipo y sobre todo de aplicar, o sea, lo que, bueno, al menos a mí me apasiona, o sea, creo que a vos también, que es la agilidad, que es la posibilidad de ayudar a nuestros colaboradores a armar equipos de alto rendimiento y a implementar metodologías que les permiten mejorar la performance, la calidad de sus productos, de sus servicios, sus resultados y su calidad de vida. Hasta decir que los argentinos están acostumbrados a incertidumbres, es cierto. Ahora, pues entiendo que pasan por una tremenda inflación. De hecho, ¿cómo afecta eso a tu empresa y cómo lo manejan? ¿Qué contramedidas se toma? Bueno, es digamos, en cualquier otro país del mundo, o sea, esto sería considerado un desastre de proporciones bíblicas, pero en Argentina, como estamos acostumbrados, la inflación que tenemos ahora no está a no está a un nivel desastroso. Entonces, a ver, lo primero que te ocurre es que muchas veces vos estás acostumbrado a mirar los resultados de tu empresa con un indicador que se llama EBITDA, EBITDA, que es ganancias antes de amortizaciones, impuestos
e intereses. Y bueno, ya en Argentina, o sea, con tasas de intereses superiores al 100% anual, los intereses hay que mirarlos. ¿Sí? Entonces, la gestión financiera cobra una dimensión mucho más relevante, o sea, que la que tiene en economías en donde las tasas de interés son mucho más normales. Entonces, hay mucho trabajo para evitar para evitar el endeudamiento, para acortar las cadenas de cobro. Entonces, mucho del esfuerzo se vuelca ahí. Y por supuesto, bueno, hoy por hoy las empresas de servicio argentinas, una de las cosas que intentan hacer mucho es vender en el exterior. Ok, Tener ganan dólares. ingresos, claro, tener ingresos en moneda que no se, que no se devalúan al mismo ritmo, lo cual te da mucha más predictibilidad para tu economía. Y hacen algo como, no sé, revisar más seguido los precios de sus servicios o los Mm. salarios o algo así, o eso es relativamente estable. No, eso acelera cada vez más. eh, y a ver, o sea, es como que se arma todo un networking entre empresarios, entre sindicatos, entre las agrupaciones de trabajadores y empresas y el gobierno, donde a ver, se empiezan a lograr acuerdos y se empiezan a acelerar los cambios. Pero ahora, hoy, en algunos casos, o sea, las actualizaciones tanto de tarifas como de salarios a veces están máximo en 3 meses y a veces en dos. Pero hoy pensar en actualizar tarifas o salarios cada 6 meses o cada un año no es realista. Claro, claro. Me parece una situación no tan fácil, un poco más difícil que probablemente otras empresas. Sin embargo, te veo exitoso. Pronto una pregunta. Si uno preguntaría a tus papás, tus padres, cómo ellos definen el éxito. Bueno, a ver, yo siempre tuve suerte, ¿verdad? Creo que mi mayor virtud es tener suerte. Es como si hubiera nacido y me hubiera tomado esa poción de Harry Potter, creo que era la 4 y ando por la vida con suerte. Una de mis mayores fortunas fue el apodo que siempre tuve de mis padres. Entonces, ellos siempre se sintieron muy orgullosos de mí, siempre me lo hicieron sentir y eso me ayudó mucho. Eh, Además, tenían una forma muy linda de, de, digamos, exigirme o de impulsarme a lograr mayores metas. Entonces, cuando yo tenía 9 años, que era en el año 1982, me regalaron mi primera computadora, que en el año 1982 y en Mendoza era una cosa bastante curiosa. Y bueno, ahí fue cuando empezó, por un lado, mi pasión por la informática, que se mantiene al día de hoy. Y respondiendo más concretamente a tu pregunta, o sea, además de haber siempre contado con ese apoyo, creo que la forma en que ellos me hacían sentir exitoso era que nunca se preocuparon por mí. ¿Sí? Ellos Ok. siempre estaban tranquilos de que siempre me decían, bueno, a vos te va a ir bien. ¿Sí? Bueno, pero a vos te va a ir bien. ¿Sí? A veces nos pasaban estas cosas, enfrentábamos crisis en la familia o en el país o en un montón de cosas, pero después me decían, bueno, dale, pero vos te va a ir bien. Así que creo que eso me ayudó, fue una de las cosas que más me ayudó en mi vida.
Entonces ellas básicamente dijeron, bueno, a ti te va bien, te aseguro, a ti te va bien, y entonces eso te hizo sentir exitoso. Sí, 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 me hacía sentir muy confiado y me hacía sentir bien. Con mi mamá en particular yo era un estudiante desordenado, ¿sí? Me gustaba estudiar mucho, las materias que me gustaban, las materias que no me gustaban no las estudiaba y la verdad que era un poco desprolijo con la parte académica, porque empecé a trabajar siendo muy chico, siendo muy joven, tenía 17 años cuando empecé a trabajar, así que todos mis estudios universitarios los hice mientras trabajaba, y al final el trabajo siempre le quita energía al estudio, sobre todo si te gusta, como a mí, o sea, te gusta más trabajar que estudiar. Entonces siempre me demoraba para rendir los exámenes, iba atrasándome en mi carrera y ella siempre se enojaba y un poco que discutíamos a veces acaloradamente por ese motivo, bueno, o sea, hasta que de repente ella misma se cambió su actitud y me hizo ver, bueno, al final la verdad que eh, al final lo que vos estás logrando con tu empresa y con tu trabajo eh, hace que no necesites tanto lo académico. No deja de ser Sí. importante y nunca tenés que dejar de estudiar, Pero necesitas como más pero te experiencia voy a, práctica. claro, pero bueno, pero no te voy a hacer más, pero no voy a pelear más con vos por los estudios. Y si uno la pregunta a tu mamá, por ejemplo, particularmente, bueno, ¿qué significa ser exitoso? Que te responde o responda uno. Bueno, a ver, es una buena pregunta. O sea, pues, para mi madre, ser exitoso eh, tenía muchísimo que ver con la dedicación, eh, con la responsabilidad y con el buen nombre profesional. Ella fue toda su vida educadora y lo que, digamos, su modelo de éxito personal estaba basado en responsabilidad, constancia eh, y puntualidad. Era, ¿sí? O sea, en cumplir con lo que la sociedad esperaba de ella. Y por otro lado, o sea, mi padre era un emprendedor serial, vivía emprendiendo. Y para él el éxito era maximizar sus ingresos, minimizando, o como dice el principio número 10 de la agilidad, maximizando el trabajo no hecho. Simplicidad. Así que a él entonces le encantaba disponer de mucho tiempo para él, para compartir con nosotros, con sus hijos y eh, para tener vacaciones y ese tipo de cosas, y él medía su éxito de esa manera. Suena interesante, por ejemplo, mirando lo que dices de tu mamá, suena como todos como, no sé, virtudes o como si, o valores más bien, ¿no? Valores, como, Sí, sí, eran el yin y el como yang. sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú te consideras que tú sigues con estos valores que tu mamá, por ejemplo, te ha mostrado? Bueno, yo creo que heredé un poco de ambos, ¿no? O sea, en la familia de mi madre era muy fuerte la responsabilidad, la puntualidad, eh, y ella me lo transmitió muchísimo como algo indispensable no solo para tener éxito, sino, digamos, o sea, para ser, como decían Eda y mi abuelo, un hombre de bien, ¿sí? Pero creo que, a ver,
te lo voy a ilustrar así. Mi mamá quería que yo estudiara, ¿sí? Ella quería que yo me sentara todos los días a estudiar 2 horas. Y mi padre me decía, a mí no me importa si estudias, si no estudias, no me importa qué hacer, o sea, vos te tenés que sacar 10. Eh, Objetivos. claro, entonces, exactamente, o sea, él está muy, muy orientado a los resultados. Entonces, creo que en esa parte tal vez lo heredé más de mi padre, que era decir, bueno, eh, hay que buscar resultados, ¿sí? Hay que buscar. Claro. Y bueno, y después fue, gracias a la vida profesional, eh, a ver, Mendoza es una provincia hermosa de la Argentina, es el lugar que yo elijo para vivir, pero en nuestra profesión, sobre todo cuando empezamos en el año 95, estábamos bastante limitados y tuvimos la suerte de poder empezar a trabajar para empresas grandes que estaban fuera de Mendoza. Y ahí creo que fue donde aprendimos que más que los resultados, lo importante era el valor. ¿En qué sentido el valor? ¿El valor que agregas o? El, eh, Usando la metáfora de estudiar, digamos, o sea, digamos, o sea, la tarea es estudiar, el resultado es la nota, ¿sí? Pero el valor es el aprendizaje que te queda, ¿sí? Ok. Eh, y entender, o sea, que hay, bueno, o sea, a mí, digamos, me costó entenderlo, la verdad que también me cuesta un poco explicarlo, o sea, pero, digamos, no orientarse exclusivamente a los resultados, sino también tener en cuenta el valor, ¿sí? De nada nos sirve tampoco, digamos, o sea, aprender algo, o sea, si no podemos aprobar un examen, ¿no? O sea, por más Claro. que sintamos que hemos aprendido, si no aprobamos el examen, digamos, o sea, el valor no, sin resultados no, tampoco sirve, o sea, pero resultados sin valor no funcionan. A lo mejor una frase de uno de mis profesores de la maestría era muy buena, que era, o sea, de Fernando Pinciroli, que era: dale una métrica a un ejecutivo y destruirá una empresa para conseguirla. Eso está bueno. Es para anotarla. Pero entonces, entiendo tú, eres como, en términos de valores, una mezcla de tu mamá y tu papá, ¿no? Como un poco de ambos puntos de Sí, vista. Y estos, de cierta manera, estos valores también buscas en tu equipo. Por ejemplo, pues en algún momento la empresa empezó a crecer, entonces tenían que obviamente contratar gente. ¿Estabas buscando esos mismos valores en esa gente o intentando de también tener a la empresa con estos valores o eso es completamente independiente para ti? no, lo que vos decís es eh, absolutamente acertado. Cuando la empresa empezó a crecer, y pensá que éramos muy poquitos, o sea, pero en realidad eh, esto nació como una consultora, que era la operación más grande, donde al principio eran 8 consultores y después fueron 10, y éramos 4 personas desarrollando software, ¿sí? Éramos como una especie de laboratorio para aplicar conceptos y cosas nuevas de consultoría. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a buscar personas que compartieran nuestros valores. No nos preocupaba tanto que supieran o no supieran programar, y como mamá éramos un startup joven de personas jóvenes. Yo era el mayor y tenía 27 años. Eh, Buscábamos también estudiantes avanzados universitarios, personas que sabíamos que no tenían experiencia, pero que
compartían nuestros valores y uno de nuestros valores era, eh, a ver, o sea, que o sea, si para hacer nuestro trabajo teníamos que aprender, ¿sí? Eh, aprendíamos hasta que terminábamos nuestro trabajo, ¿sí? Y eso significaba muchas noches sin dormir, significaba mucho sentarnos a ver muchos errores, pero buscamos eh, compañeros que entendieran y compartieran esos valores. Pero bueno, a medida que la empresa fue escalando, eso verdaderamente se empezó a diluir un poco, ¿sí? El crecimiento en un momento fue bastante vertiginoso, entonces muchas veces necesitábamos contratar personas que tuvieran ciertos skills, y en un momento enfocamos más al skill que a los valores. Y bueno, o sea, pero después, a ver, nos dimos cuenta de que teníamos que volver al camino original y que, a ver, hoy la actitud y los valores son esencial, o sea, para mantener la cultura de una empresa y que los skills se adquieren, ¿sí? Y sobre todo, o sea, los skills tienen una vida cada vez más limitada. ¿Y, y, y cómo aseguras o cómo hacen para que la gente que eligen tienen sus valores? O más bien, ¿cómo hacen este filtro? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo identifican gente con sus valores? A ver, en Argentina tenemos un refrán que los caballos se conocen en la cancha. No hay, a ver, por muy cuidadoso que sea el proceso de selección, después es la colaboración la que te dice que realmente los valores se comparten. Y en eso también, o sea, cuando las empresas escalan, ¿sí? Y en eso, a ver, o sea, vos sos una de las personas a las que más sigo en ese sentido, o sea, que más entiende, o sea, cómo se hace para escalar, sobre todo para escalar prácticas. Al final esos valores, esas creencias, o sea, cuando no se convierten en prácticas, ¿sí? O sea, las prácticas empiezan a modificar los valores y las creencias, ¿sí? Y en vez de actuar, o sea, de acuerdo con nuestras creencias, terminamos creyendo, ¿sí? Que la forma en que actuamos es la correcta. Claro. Sí, claro, el Eh, valor necesita como un comportamiento, estamos diciendo normalmente, ¿no? Entonces, el valor no veo, no sé, ¿Sí? una cosa es decir, mi valor es integridad, pero eso no veo si eso no se aterriza, no sé, a través de entrega siempre o cumplir mis ¿Sí? compromisos, ¿no? Entonces, eso sería el Sí, sí. comportamiento conectado. Sí, 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 te entiendo. Sí, tal cual. O sea, si el valor no se traduce en una práctica, después, eh, digamos, o sea, o se diluye o se pervierte. ¿Y cómo ves el equipo ahora? En general, ¿crees que entonces la empresa refleja todavía los valores que los fundadores inicialmente tenían o tienen probablemente todavía? Sí, sí, estamos hoy atravesamos muchas dificultades. eh, y a ver, o sea, yo lo veo tanto en mi actividad en la empresa, ¿sí? Y lo veo en mi actividad como consultor. Incluso te diría que, o sea, como consultor, o sea, como tengo más contacto, ¿sí? Con la gente que está en la operación, lo veo con más claridad. Y es que hay un cambio de paradigma cultural en la sociedad. ¿Cuál es? Y hay muchas cosas que formaban parte de nuestro paradigma cultural, como el esfuerzo, eh,
el foco. Eh, Creo que, o sea, si tuviera que elegir una, sería el foco, ¿sí? El foco. La capacidad de concentrarse durante periodos largos de tiempo en una tarea, ¿sí? Y sobre todo, independientemente de que te gustara o no. ¿Sí? Eso era algo que era una de las cosas que buscábamos en las personas a las que contratábamos, cuando los que contratábamos éramos los socios, ¿sí? Éramos cuatro. Entonces cada vez que alguien ingresaba era porque alguno de los fundadores lo conocía, empezaba a colaborar con él, y hacía un proceso y lo chequeaba. En cambio ahora eh, es bastante difícil encontrar gente que encuentre en eso una fuente de motivación, ¿sí? O sea, hoy la motivación de los jóvenes que están en otra generación es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me pasa como director de mi empresa es que, o sea, con las personas que entran a trabajar tengo mucho menos contacto, ¿sí? Y Pero tengo me más imagino, contacto en las empresas en donde hago alguna consultoría o alguna actividad más puntual. tienes contacto con el equipo gerencial. O más bien, me gustaría saber, con la gente que tienes contacto en tu empresa, ¿en general confías en ellos? Eh, 100%. A ver, hoy, digamos, o sea, acordate que, como te contaba, o sea, después de 20 años, o sea, vas siguiendo un camino y vas evolucionando. Entonces, bueno, o sea, durante muchos años fui el CEO, después fui presidente y representante legal, y después de eso, hace ya varios años, dejé de serlo y pasé a ser simplemente el presidente del directorio, que es, en la práctica, soy un director más. Entonces, hoy Claro. por hoy, el contacto es solo con los otros directores y con el CEO. En mi caso, o sea, los directores siguen siendo mis amigos y confiamos con nuestra vida, ¿sí? O sea, ellos tienen los teléfonos Ahora, cuando nos vamos de viaje, les dejamos los teléfonos de nuestras esposas, ellos le dejan mi teléfono a sus esposas e hijos y los demás socios por si tienen algún problema, y todos confiamos, pero la confianza es absoluta, Chévere, así absoluta. yo considero muy importante, es interesante y me gusta escucharlo. Em, y entonces como es lo que me interesa, ¿sabes? Cómo uno toma decisiones, ¿no? Yo siento que la confianza siempre tiene mucho que ver. Si yo tomo todas las decisiones yo o dejo a los demás también tomar decisiones. Em, ¿Cómo ustedes toman decisiones? ¿Lo consideras primero, lo consideras rápido o lento? ¿Y cómo los toman? ¿Cuál es la manera de tomar decisiones en la empresa? Bueno, creo que en primer lugar, siempre hemos creído en la agilidad como disciplina, siempre la promovemos, siempre estamos tratando de mejorar nuestra agilidad, porque al final ser ágil es una aspiración, o sea, no es una cosa que no se alcanza. O sea, siempre aspiras a ser más ágil, y tratamos de que la agilidad sea la forma en que tomamos decisiones. Y, a ver, idealmente, las intentamos que, o sea, las decisiones operativas las tomen los que están más cerca del cliente, o sea, que están más cerca de la parte de la empresa que es la que verdaderamente está generando valor. Como el que más está más cerca del problema o con el Claro, equipo de fútbol, quien tiene la pelota más bien. algo así, pero sí tratamos, o sea, que las decisiones las tomen los equipos.
Y después, bueno, o sea, al final tenemos, o sea, hemos conseguido, o sea, reducir bastante los niveles jerárquicos, entonces las líneas de comunicación son, los canales de comunicación son rápidas, entonces las solicitudes de modificación de presupuesto, eh, el, el planteo y la revisión de objetivos, todo, todo eso no tiene que seguir cadena, no tiene muchos handouts. Ok. ¿Y ¿Sí? esos equipos que mencionas dependen mucho uno del otro o son relativamente independientes? Siempre, bueno, acá tratamos de que tengan bajo acoplamiento, ¿sí? O sea, que no dependan mucho del otro, ¿sí? Pero sí que tengan la mayor cantidad de comunicación posible, ¿sí? Que tengan la mayor cantidad de interacciones, tanto o sea, cuando podemos fuera de lo exclusivamente laboral, como dentro de lo laboral. Eh, Así que, Tienen fuera de la moral significa como informal o no sé, van juntos a claro, almorzar sí, o formal, cerveza, cerveza principalmente. suena una buena estrategia. Sí, sí, es Cerveza una para buena mejorar la estrategia de comunicación. interacción, sí, tal cual. Y ahora, y después hemos ido aplicando o sea, primero, bueno, o sea, siempre hemos arrancado copiando modelos exitosos, ¿sí? Como el modelo de... nosotros en realidad empezamos copiándoselo a ING, que creo que a su vez lo había copiado del modelo Spotify, eh, que era el de capítulos y escuadrones, ¿sí? Después empezamos a crear nuestros, o sea, en vez de capítulos los empezamos a llamar clusters, donde ahí, digamos, o sea, había interacción entre miembros de los equipos, pero no tanta interacción entre equipos. Ah, Eh, ya. Como nodos, que nodos entre equipos se comunican. Claro, sí, era, digamos, o sea, buscábamos que la gente que era como que estaba más especializada en ciertas tecnologías tuviera un ámbito para compartir conocimiento respecto de su área de expertise. Y después, bueno, o sea, a medida que fuimos escalando y teniendo proyectos más grandes, empezamos a tener colaboración entre equipos, principalmente, o sea, desde el punto de vista consultivo, que era el que nos resultaba eh, más provechoso. A veces teníamos un equipo donde teníamos, por ejemplo, o sea, una persona que era súper especialista en Kafka. Y dentro del mismo proyecto, o sea, generalmente dejábamos un espacio para que los otros que tenían que hacer alguna tarea o tomar alguna decisión utilizando esa tecnología, le pudieran consultar. Que le pudieran consultar para tomar una decisión acertada o más conveniente. Entonces, ese tipo de interacción entre equipos y entre profesionales con el mismo, digamos, con las mismas áreas de expertise, son una de las cosas que bueno, o sea, que nos gustan y que impulsamos. Después, bueno, eh, también reconozco que es una de las que más cuesta sostener en el tiempo. ¿Sí? No, requiere, siempre hay que estar empujándola. Sí. Sí, no A es que veces no, digan, listo, crearemos escuadrones, clúster y todos interactuarán. No, no, no. No funciona así, eso hay que estar.
Es más hay que estar orgánico. empujándolo. Y bueno, se nota obviamente que la empresa ahora es significativamente más grande que cuando iniciaron. ¿Cuál fue el momento para ti donde la empresa empezó a acelerar? Como qué causó esta aceleración? ¿Qué fue el trigger o algo de crecimiento? Eh, bueno, es una confluencia, ¿sí? O sea, hubo un momento en el tiempo, yo creo que fue en el año... la empresa llevaba 5 o 6 años funcionando cuando, primero, ¿sí? Y esto es algo que yo le agradezco a mi socio y principalmente a Fernando, eh, siempre propusieron la humildad como un valor importante, o sea, tanto personal como cultural. Entonces, bueno, o sea, fue entender, a ver, o sea, no podemos hacer crecer la empresa solos, ¿eh? O sea, necesitamos buscar partners, necesitamos buscar ayuda y necesitamos buscar gente que sea eh, partnerships, incluso analizamos la posibilidad de recibir inversión de otras compañías y empezamos a, sí, pero empezamos, digamos, o sea, desde esa postura. Entonces, bueno, eso nos llevó a relacionarnos, o sea, con personas que nos ayudaron a impulsarnos, a poner foco, ¿sí? Y nos hicieron hacer, como decías vos, ese clic de eh, no es necesario que estemos en proyectos y en cosas donde tengamos todo el control los fundadores y lo que hoy somos los que dirigen la empresa, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a confiar, ¿sí? en talento, ¿sí? Eh, sobre el cual no vamos a tener control sobre la parte operativa, ¿sí? O sea, vamos a tener que dejar de tomar las decisiones, todas las decisiones, vamos a tener que dejarle las operativas a una parte de la empresa y vamos a tener que empezar a preocuparnos por otras cosas, ¿sí? Entonces ahí empezamos a preocuparnos por el relacionamiento institucional, por los partnerships, por potenciar las áreas comerciales y por supuesto a delegar. Y, Entonces empezamos a crear un área de recursos humanos fuerte que empezó a acompañar al área comercial. Entonces empezó a crecer mucho la cantidad de personas que trabajaban en la empresa. Eh, y ahora, o sea, para mí una cosa que era bastante, se me empezó a choquear era cuando llegaba a la oficina y veía gente y yo no sabía si eran clientes que nos estaban visitando o era gente nueva que había empezado a trabajar con nosotros y de repente me daba cuenta que dejé de conocer a todo el mundo. pero ¿te acuerdas de algún momento? ¿Cómo fue entonces que el área comercial estaba más, no sé, libre ahora o tenían ahora un partner que estaba mejor relacionado o salió un proyecto muy grande o qué les hizo, como que causó la aceleración? Eh, Mira, la primera fue una iniciativa donde empezamos a colaborar con una empresa que se dedicaba al desarrollo de aplicaciones móviles yo creo que el momento fue ese. Esta empresa se dedicaba a desarrollar aplicaciones móviles, en donde nosotros recién estábamos empezando. eh,
creíamos mucho en ese mercado, pero no encontrábamos, o sea, la forma de entrar en ese segmento de mercado. Esta empresa tenía sinergia con nosotros porque tenía un área comercial muy potente, pero no tenían posibilidades, digamos, era una empresa muy grande, y era cara para las startups. Entonces decidieron armar un, digamos, joint venture con nosotros, donde íbamos, o sea, los aportaban todo el flujo de clientes que tenían, y que no podían atender por su tamaño y por su estructura de costos, y que los podíamos recibir nosotros. Y bueno, ahí sí fue como ahí fue cuando empezó ese salto tecnológico. Y eso fue por el año 2009, te diría. ¿Sí? O sea, 2009 fue cuando empezamos a recorrer ese camino. ¿Sí? Dimos los primeros pasos. Y ya en el 2010, eso se empezó a consolidar. Tuvimos la crisis de la subprime, nos pegó en todo el mundo. Esa situación, curiosamente para nosotros en particular, fue beneficiosa, por un breve espacio de tiempo, porque primero las empresas extranjeras buscaban bajar sus costos, como fuera posible. Entonces empezamos a tener flujos de proyectos en el exterior, proyectos importantes y que nos hicieron crecer. Muchas empresas tenían que reducir sus gastos, ¿sí? Entonces disponían de capital para invertir en desarrollos que les hicieran economizar gastos operativos, o sea que eso también nos generó un buen flujo de proyectos. Y esta empresa con la que iniciamos el partnership, nos estaba introduciendo en el mundo del desarrollo mobile, que fue algo que nos vino muy bien. Pero bueno, o sea, unos años después, a partir del 2010-2011, lo que ocurrió fue que por los avatares económicos de Argentina, nuestros costos se dispararon, nuestros costos se volvieron muy altos. Entonces, dejamos de tener ventas en el exterior y nos empezamos a volcar más al mercado interno, que tenía una demanda muy alta. Entonces, bueno, eso nos permitió crecer mucho, porque la verdad que la demanda del mercado interno hasta el año 2017, 2018 fue muy elevada. En el 2019 eh, ya empezamos a sentir una competencia feroz por los recursos humanos. No, en el 2017, en el 2018 era importante, pero en el 2019 se intensificó de una manera tremenda. Y después cuando llegó la pandemia rompió las pocas barreras de teletrabajo que quedaban. Entonces las empresas, de los países más desarrollados empezaron a buscar, y contratar profesionales bueno, muchísimo en América Latina, porque tenían profesionales con buen nivel de inglés, y con usos horarios mucho más convenientes que los que encontraban en otros países que le podían proveer servicio, como la India o como eh, otros países de Asia o de Oceanía. Entonces, bueno, ahí vivimos una crisis importante de recursos humanos, donde aumentó la rotación de personal, una barbaridad. Y bueno, al menos en Argentina nos pasó a todas las empresas.
todos estábamos, todas las empresas estábamos con el mismo problema, ¿sí? Nosotros decíamos que era una frazada corta, que si cuando tirábamos nos quedaban los pies destapados y cuando tapábamos los pies nos daba frío igual. Pero la realidad era que los recursos no alcanzaban y cuando vino la demanda directa de los países desarrollados, eso se intensificó. Suena como hay varios momentos y cada momento tenía su pues, propia oportunidad y propio reto. Más o menos así lo entiendo. Y Sí, sí, ustedes sí, lo siempre. lograron aprovechar. Sí, sí. Mira, lo aprovechamos a ver, hay situaciones donde o sea, las empresas hay situaciones o oportunidades donde ganan, ¿eh? Y situaciones donde aprenden. Así que siempre fue una mezcla, ¿sí? A veces ganábamos, a veces aprendíamos, pero eh, la verdad es que nunca fue la curva, ¿sí? El gráfico nunca fue una línea recta. Sí, claro. Siempre tuvo escalones. Bueno, Jerónimo, para cerrar, 3 libros que debe leer cada emprendedor. Bueno, el más reciente que recomiendo me parece que, a ver, sobre todo a la persona de nuestra edad le tiene que ayudar a pensar, es 21 lecciones para el siglo XXI de Noah Harari. Eh, Hay uno que se llama El Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker, que lo leí hace muchísimo tiempo y lo reviso cada tanto, ¿sí? Que es como la parte, digamos, o sea, es la otra cara de la moneda, ¿sí? O sea, así como Noah Harari es el futuro, es la irrupción, es pensar de otra manera. Drucker se propone en ese libro, o sea, actuar, o sea, de manera consistente. Y ahora, en cierta manera, habla de los valores con los que al menos yo me crié. Y después, en tercer lugar, o sea, tengo que hacer una elección muy difícil. Uno sería Los propios dioses de Isaac Asimov, eh, que es un gran libro eh, para abrir la mente y sobre el comportamiento humano. Y el otro es El juego de Ender, de Orson Scott Card, que también es un libro de ciencia ficción. Pero me parece que me quedo con el de Asimov. Okay. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por tu tiempo y compartir tu historia con nosotros. Hemos aprendido mucho, entonces muchas gracias y espero verlos en el próximo episodio.